Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy, de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 14. El espíritu humano en la brecha y el mundo espiritual. Habla Rebeca. Espíritus humanos. A través de este libro nos hemos referido muchas veces a los espíritus humanos. Es un concepto muy importante que los cristianos deben entender. Es el poder que Elaine y muchos otros como ella desarrollaron y emplearon. Veamos pasajes bíblicos que lo mencionan. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña aquí que somos seres tripartitos, esto es, que tenemos tres partes: cuerpo, alma, que es nuestro intelecto, voluntad y emociones conscientes, y el espíritu. Él claramente declara que los tres deben ser limpiados y entregados a Cristo, y que Cristo mismo debe capacitarnos para mantener los tres sin reprensión hasta su regreso. Génesis 2:7 dice: Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. En otras palabras, Adán cobró vida y conciencia de sí mismo. En esencia, nuestro yo es nuestra alma manifestada en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. Este es el versículo que descuidamos mucho. Nuestro espíritu tiene forma o figura, cuerpo que corresponde a nuestro cuerpo físico. Aparte de los satanistas y los que participan en cosas como la proyección astral, pocos se percatan de esto. En 2 de Corintios 12, versos 2 al 4, dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. En Apocalipsis 4, verso 1 y 2 dice: Después de estas cosas miré, y he aquí una
puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Estos y otros pasajes hablan de una experiencia que se percibe en el espíritu de la persona, y es que el cuerpo espiritual estaba separado del cuerpo físico. ¿Se ha preguntado usted por qué es necesario hablar de alma y espíritu por separado? Según los versículos de más arriba, puede separarse el alma del espíritu. El primer Adán, antes de la caída, podía relacionarse con el mundo espiritual y verlo al igual que lo hacía con el mundo físico. ¿Cómo? Haciendo uso de su cuerpo espiritual. Esto se demuestra por la facilidad con que podía caminar y hablar con Dios en el Edén. Tenía conciencia de su cuerpo espiritual de la misma manera que lo tenía de su cuerpo físico. Su alma, intelecto y voluntad consciente controlaban su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Pero con la caída se produjo la muerte espiritual. Adán y sus descendientes dejaron de tener conciencia de su cuerpo espiritual y no podían tener con Dios la misma comunión que habían tenido antes. Cuando el Espíritu Santo viene, al aceptar nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo espiritual renace o se rejuvenece para adorarlo. Se rejuvenece para que podamos tener comunión con el Señor y adorarlo como lo hacía Adán antes de la caída. El hecho de que es a través de nuestro espíritu humano que comulgamos con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, está demostrado en las siguientes palabras de Jesús. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Note que en estos dos versículos, cuando se dice que Dios es espíritu, la palabra está con mayúscula. Sin embargo, al referirse al espíritu humano, se le diferencia claramente al escribirse con minúscula. Por lo tanto, solo el espíritu puede comunicarse con el mundo espiritual. Solo un espíritu puede adorar a Dios, al Padre, que es espíritu. En la Biblia también está claro que los ángeles son seres espirituales. El que hace se refiere a Dios, a sus ángeles, espíritus. Salmo 104:4. En Hebreos 1:7, Pablo cita este pasaje en Hebreos 1:7 y en Hebreos 1:13-14 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Satanás y los demonios también son espíritu. Antes eran ángeles al servicio de Dios, pero se rebelaron. Jesús mismo define a estas criaturas como ángeles y por lo tanto espíritus. Un versículo en cuanto a esto es Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que en esto y en muchos otros pasajes vemos que no solo Dios es espíritu, sino que hay otros seres espirituales llamados ángeles. Algunos de estos están al servicio de Dios, otros al servicio de Satanás. Nuestros cuerpos espirituales no son el nexo entre nosotros y el mundo espiritual, porque este no puede ser visto ni es comparable con nada físico.
A través del Espíritu Santo, nuestro espíritu puede comunicarse con Dios y adorarle, pero Hebreos 4:12 muestra que no es la voluntad de Dios que nosotros recobremos el control consciente de nuestro cuerpo espiritual mientras estamos en la tierra en nuestra condición de pecadores. Por esto es que la espada del Espíritu parte el alma y el espíritu. Una vez que se ha producido esta escisión, el alma, mente, intelecto, voluntad no puede seguir controlando el cuerpo espiritual. También es por eso que el Señor insiste tanto en Primera de Tesalonicenses 5:23 que nuestro espíritu esté bajo el señorío de Cristo, al igual que nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Apocalipsis 18:11-13 es un pasaje muy interesante, refiriéndose a la caída de Babilonia, y dice: y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de las almas de hombres. ¿Por qué dice la diferencia entre cuerpos, siervos y almas de hombres? Porque hay una fenomenal cantidad de poder e inteligencia en los cuerpos espirituales humanos, especialmente cuando esos cuerpos espirituales están bajo el control del alma. Satanás ha estado trabajando constantemente a través de las edades desde la caída de Adán para utilizar los cuerpos espirituales para sus planes perversos. El cuerpo físico humano es débil y de muy poca utilidad para Satanás, pero el cuerpo espiritual bajo el control consciente del alma es muy diferente. La meta de Satanás es enseñar a los hombres a recobrar el control consciente de sus cuerpos espirituales. Muchos lo hacen. Una vez que se logra, la persona puede percibir el mundo espiritual con tanta facilidad como el mundo físico. Pueden hablar con los demonios, abandonar el cuerpo físico con el cuerpo espiritual y en plena conciencia ir a diferentes lugares y hacer cosas con lo que para el hombre promedio es poder sobrenatural. Con sus cuerpos espirituales, sin estar presentes físicamente, los brujos y brujas nos sacaban a Elaine y a mí de la cama y nos lanzaban por el cuarto. No podíamos verlos porque nuestros ojos físicos no pueden percibir el mundo espiritual. Dios no quiere que su pueblo controle sus cuerpos espirituales de esa manera. Si lo hiciéramos, no solo estaríamos expuestos a terribles tentaciones, sino que no tendríamos que depender tanto de Él y estaríamos constantemente conscientes de Satanás y su reino. Hay un tipo de demonio que suele autodenominarse demonio de poder, que al parecer proporciona el pegamento para que se establezca el nexo entre el alma y el cuerpo espiritual y la persona pueda tomar control consciente de su cuerpo espiritual. La imaginación es puente básico para desarrollar el nexo entre el alma y el espíritu. Por eso es tan importante que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Un buen ejemplo de la imaginación como nexo con el mundo espiritual lo hallamos en los juegos de fantasías ocultistas. Hemos hallado que podemos ahorrar mucho tiempo, esfuerzo en cuanto a liberaciones si se le aclaramos a las personas que solicitar ser liberada y que ha andado en el ocultismo, que le pediremos al Señor que el primer demonio que eche fuera sea el demonio de poder. Si alguien no está bien determinado al alcanzar la liberación, o si está tratando de engañarnos, inmediatamente se retractará
al entenderse de que al sacarle ese demonio perderá instantáneamente la capacidad de utilizar su cuerpo espiritual. También he descubierto que esto es lo que se le descuida mucho al echar fuera demonios. Frecuentemente esta puerta queda abierta. La consecuencia es mucho sufrimiento, pues Satanás y los demonios continuarán molestando a la persona. Si la persona que es atormentada simplemente ora y le pide al Señor que quite de ella la capacidad de percibir el mundo espiritual y le pide al Señor que separe su alma y su espíritu, como en Hebreos 4:12, sentirá un tremendo alivio del tormento del mundo espiritual perverso. Después de esto, la persona percibirá el mundo espiritual solo cuando el Señor quiera darle tal percepción. Su espíritu estará desde ese momento totalmente bajo el señorío de Jesucristo. Los cristianos tenemos también que ser muy cuidadosos de pedirle al Señor que tome el control absoluto de nuestro espíritu. Muchos cristianos caen en la trampa de aprender a controlar el espíritu. He oído a muchos decir: yo medito hasta que alcanzo una experiencia espiritual o hasta que experimente a Dios. Los cristianos tienen experiencias en el espíritu, visiones y revelaciones, pero estas están siempre bajo el control de nuestro Señor Jesucristo y nunca controladas ni iniciadas por las personas mismas. Si un cristiano puede determinar cuándo tener experiencias espirituales, tendré que decirle que dudo mucho que tales experiencias provengan de Dios. Lo más probable es que provengan de Satanás. Demasiados cristianos piensan que tienen que dejar la mente en blanco para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de ello o controlarlos. La Biblia dice claramente que tenemos que cooperar activamente con el Espíritu Santo. Cada vez que dejemos la mente en blanco, lo más probable es que el Espíritu que hable a través de nosotros no sea el Espíritu Santo. Multitudes de cristianos están o han sido confundidos debido a su falta de conocimiento de los principios de Dios en cuanto al Espíritu. Muchas de las profecías de personas que dejan la mente en blanco pensando que son profecías, pensando que están poniendo bajo el control del Espíritu Santo, son profecías demoníacas. Muchos cristianos son engañados y aceptan tales profecías porque el profeta o lo que profetiza sabe que son cosas en cuanto a sus vidas que piensan que solo Dios conoce. Olvidan que Satanás conoce cada detalle de nuestras vidas. Lo único que no conoce son nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hay actualmente una enseñanza cada vez más generalizada entre los cristianos de Estados Unidos, que para mí es muy peligrosa. Esta es que nuestro hombre anímico debe estar sometido a nuestro hombre espiritual, porque una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro espíritu está sin pecado. Hay dos errores en esta enseñanza. Primero, que la única manera de colocar el alma bajo la autoridad del Espíritu es establecer contacto consciente entre el alma y el Espíritu. Eso es brujería pura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Note aquí
Espíritu se escribe con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Nuestras almas son purificadas estando en sujeción y obediencia al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu humano. En segundo lugar, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice claramente que nuestro espíritu es propenso a caer en pecado, por lo que Jesucristo tiene que guardarlo irreprensible hasta su venida. La tarea de guardarlo es continua. Miremos el versículo otra vez. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, 1 de Juan 1, 8, 9 tampoco está de acuerdo con esa enseñanza. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdones nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Note que según este versículo y los versículos que he podido encontrar, Dios no exime a nuestros espíritus de la vulnerabilidad de caer en pecado. El propósito de la escisión entre el alma y el espíritu es liberar el espíritu de la influencia de los deseos naturales que tenemos en el alma. Si un cristiano anda en sumisión a Dios, no originará nada. Más bien esperará tranquilamente escuchar la voz del Espíritu Santo en su espíritu y entonces actuará conforme a la dirección del Espíritu Santo. Un cristiano que está en contacto consciente con su propio espíritu no esperará en sumisión a que el Espíritu Santo le hable. Tomará la iniciativa y lo más probable es que la voz que escuche en su espíritu no sea la voz del Espíritu Santo. Hay otra importante realidad en cuanto a nuestro espíritu, que hace un impacto terrible en muchas personas, pero que no se enseña en nuestras iglesias. Es el hecho de que cada vez que haya la oportunidad, Satanás utiliza el cuerpo espiritual de la persona sin que ésta se dé cuenta. Primera de Juan 3:15 dice que cualquiera que odia a su hermano es homicida. Este versículo me tenía intrigada hasta que entendí el concepto del cuerpo espiritual. ¿Cómo puede uno ser asesino por una emoción? ¿Cómo es el odio si no ha hecho nada físicamente por provocar la muerte a la persona odiada? El odio es un pecado consciente. Como tal, concede a Satanás una base legal en nuestra vida. Si le permitimos que se aloje en nuestro corazón. Si uno odia a alguien, Satanás puede intervenir y valerse de nuestro cuerpo espiritual para atacar a la persona odiada. Tal ataque puede provocar todo tipo de enfermedad, accidente, problemas emocionales y hasta la muerte física. La persona que odia no suele percatarse de que Satanás está utilizando su cuerpo espiritual. La persona odiada, por lo general, no se da cuenta del verdadero origen de su aflicción. Por eso tenemos que tener el cuidado de pedirle a Jesucristo que nos limpie y nos guarde puros en nuestras tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Es por eso Jesucristo nos dejó tantos mandamientos en cuanto a perdonar a los demás. El perdón le pone un alto al odio. Los cristianos debemos pedirle al Señor con regularidad que nos limpie de cualquier pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Otra vez, note la inicial en mayúscula de la palabra espíritu. Está claro que el pecado del corazón de David le había afectado también el espíritu.
una excelente descripción de la experiencia de algunos cristianos que son afectados por el odio de otros creyentes se hallan en el libro El poder latente del alma por Watchman Nee. En la brecha. Y busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 22, 30 y 31. ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha a favor de otra persona? Uno puede ponerse en la brecha de varias maneras. A menudo es necesario pedirle al Señor que nos permita ponernos en la brecha a favor de una persona determinada para que ésta pueda tener la oportunidad de escuchar el Evangelio sin interferencias demoníacas. Otra vez recordamos 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Ezequiel 22, 30 y 32, Dios buscaba a alguien que estuviera dispuesto a erguirse y luchar contra Satanás y los demonios para que dejaran de enceguecer a la gente y esto pudieran ver la necesidad que tenían de un Salvador. Porque el Señor no podía hallar a tal persona, dijo que tendría que derramar su ira y castigar al pueblo por sus pecados. Como guerreros cristianos, hemos de estar dispuestos a ponernos en la brecha y luchar en el terreno espiritual para poder romper las fuerzas demoníacas que mantienen ciego a los perdidos. Pablo es muy claro cuando en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra milicias espirituales del aire. A veces oramos así: Señor, déjame ponerme en la brecha por tal persona y luchar por él para que sus ojos abran y quede libre de las ataduras demoníacas para que pueda ver que necesita a Jesús. El Señor nos ha demostrado otra forma de ponernos en la brecha. Veamos los siguientes pasajes. Isaías 58, verso 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Estos pasajes nos dicen claramente que el Señor espera que ayudemos a llevar las cargas y dolores de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como luchar cuando sea necesario por liberarlos de opresión. Ponernos en la brecha es una manera de hacer esto. ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha por tu pastor? Si de veras está enseñando a Jesucristo y está desenmascarando a Satanás como debe hacerlo, va a tener mucha oposición. Los siervos de Satanás en pose de cristianos y muchos demonios lo estarán atacando con sus cuerpos espirituales cada vez que se levante a hablar, y muchas otras ocasiones también.
Estos siervos satánicos a veces ocupan altos cargos en la iglesia. Hay una gran necesidad de jóvenes fuertes y saludables que estén dispuestos a ponerse en la brecha a favor de su pastor y pedirle al Señor que le permita luchar por él. En otras palabras, cualquier poder demoníaco que se lance contra su pastor debe pasar primero por ellos. Esto implica sufrimientos físicos y emocionales. Quizás usted no pueda ir a la iglesia todos los domingos porque estará demasiado enfermo. Quizás los miembros de la iglesia le lancen falsas acusaciones o digan, está enfermo porque no viene a la iglesia. ¿Está usted dispuesto a soportar este tipo de acusaciones y guardar silencio en cuanto a la verdadera razón por la que no puede asistir? Ponerse uno en la brecha por otro es una forma de poner la vida por un amigo. Usted no puede ponerse en la brecha por usted mismo. Solo el Señor puede hacerlo, porque solo el Señor controla su cuerpo espiritual. Lo que tiene que hacer es pedirle al Padre que lo sitúe allí, si es su voluntad, que así sea. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor lo utilice en cualquier forma que lo desee para beneficio de otra persona. Usted no puede decidir en qué forma ha de ser usado. Permítame aclarar algo. Rara vez estará consciente de que está en la brecha. Esto es porque el Señor tiene completo control de nuestro cuerpo espiritual. No vemos siempre el mundo espiritual como ocurre con el mundo físico. Solo en ocasiones especiales el Señor permite que los individuos vean el mundo espiritual y por lo general en vistazos breves. Uno sabe que está o que ha estado en la brecha solo cuando el Señor nos lo revela o por los problemas que se nos presentan en nuestro cuerpo físico, lo que el Señor nos ha confirmado si es el resultado de tener un cuerpo espiritual en la brecha. ¿Ha experimentado usted alguna vez que después de un periodo de oración intercesora se ha sentido totalmente agotado? Es porque mientras oraba con el cuerpo físico y la mente, Dios tomó su cuerpo espiritual y lo puso en combate con las fuerzas demoníacas contra las que ha estado orando en el campo de batalla del mundo espiritual. La fatiga que usted ha sentido es principalmente una reflexión de la tentación que su cuerpo espiritual experimentó. Las heridas que se reciben en el cuerpo espiritual a veces se manifiestan también con síntomas en nuestro cuerpo físico. He llegado a comprender que nuestros cuerpos físicos están tan alterados por la investida del pecado que solo pueden estar conscientes del mundo espiritual por un breve periodo sin sentirse en extremo débiles. Los brujos y brujas envejecen a paso acelerado. Pagan un alto precio en su cuerpo físico por relacionarse con el mundo espiritual con la frecuencia con que lo hacen. Hay varias referencias interesantes en la Biblia que confirman esto. Algunas están en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8, Daniel comienza diciendo que ha tenido una visión donde vio el mundo espiritual y habló con el ángel Gabriel. Al final de la experiencia con el mundo espiritual dice, en Daniel 10, versos 7 al 18, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los otros hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedé en mi esfuerzo, antes mi fuerza se... La voz que te hace libre.
y no quedó en mí fuerza. Se me trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me volviera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he oído y se ha enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días futuros. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerzas. Batallar por nuestro cuerpo espiritual afecta enormemente también nuestro cuerpo físico. Por eso Pablo menciona tanto el hecho de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No podemos, claro está, luchar en el mundo espiritual con el cuerpo físico, pero los dos los han unido Dios, y lo que sucede a nuestro cuerpo espiritual inevitablemente afecta a nuestro cuerpo físico. Batalla en el mundo espiritual. Varias veces en este libro hemos mencionado el tema de la lucha de nuestro espíritu en el mundo espiritual, particularmente al hablar del concepto de ponernos en la brecha. Es un concepto difícil de captar porque es algo que está totalmente fuera de nuestro control y rara vez se percibe. Por favor, entiéndase que todavía estamos aprendiendo sobre todo este tema. Hay muchas cosas profundas escritas en la Biblia. Todavía estamos escudriñando y pidiendo que Dios nos ilumine. No nos consideramos expertas, sino que simplemente estamos siguiendo la orden de nuestro Señor, que impartamos lo que ya hemos aprendido. Cuando aceptamos el concepto de que nuestro espíritu es una parte viva y activa de nosotros que puede caminar, hablar, cantar, pensar, orar, alabar al Señor y luchar en el mundo espiritual, muchos pasajes difíciles de la Biblia cobran sentido. Por ejemplo, si durante una gran porción del día tenemos que dedicar nuestra energía mental y física a la tarea de ser justos y ganarnos la vida, de cuidar la familia, etc., ¿cómo es posible cumplir con los siguientes versículos? Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Orad sin cesar. Es imposible que nuestra mente pueda estar orando o alabando a Dios sin cesar las 24 horas del día, pero lo que no puede nuestra mente, lo puede nuestro espíritu. Vivan en espíritu según Dios, dice 1 de Pedro 4:6. Notemos otra vez que el espíritu está con minúscula, porque se refiere al espíritu humano. ¿Cómo podemos vivir en el espíritu de esta manera? Encomendándole nuestro espíritu a Dios para que lo use como le plazca.
Nuestro cuerpo espiritual puede moverse, pensar y hablar al igual que nuestro cuerpo físico, pero toma su carácter y modo de pensar de nuestro cuerpo físico y nuestra alma. Por ejemplo, si no nos sabemos con la mente un versículo, tampoco lo sabe nuestro cuerpo espiritual, excepto, claro, que esté mucho más en sintonía con el Espíritu Santo. Varias veces Pablo nos dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra espíritu. Como nuestro cuerpo físico no puede luchar contra los espíritus en este mundo espiritual, nuestro cuerpo espiritual es el que tiene que luchar. Por eso es tan importante pedirle a Dios todos los días que nos ponga la armadura de Dios. Esta batalla es continua e implacable. Y si no llevamos la armadura de Dios en nuestro cuerpo espiritual al luchar, recibiremos terribles heridas de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6. Por nosotros mismos no podemos entrar en la lucha. Nuestro espíritu está totalmente bajo el dominio de nuestro amo, Jesucristo. Simplemente hemos de decirle al Señor que queremos que utilice nuestro espíritu en esta forma si así lo desea. Frecuentemente le he pedido al Padre que me deje ponerme en la brecha y luchar por una persona en particular, pero la decisión la toma Él. Pronto aprenderá usted a reconocer los síntomas de fatiga, dolor, depresión y otras enfermedades en su cuerpo físico que son indicativos de que su cuerpo espiritual está en ruda batalla. El concepto de que nuestro espíritu pueda estar separado y aún geográficamente alejado de nuestro cuerpo físico es extraño y difícil de aceptar. Hay un pasaje fascinante en el cual Pablo describe tal circunstancia. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 4. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicarios cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros están hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de vuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo pone espíritu en minúscula para denotar su propio espíritu, no el Espíritu Santo. También de suma importancia es el hecho de que el espíritu de Pablo estaba en Corinto, solo con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de Pablo estaba completamente bajo el control del Señor, no bajo el control de su alma. Normalmente el espíritu humano reside en el cuerpo físico. Sin embargo, varios pasajes muestran que el cuerpo físico puede seguir viviendo separado del espíritu. Esto no es cierto en cuanto al alma. Una vez que el alma deja el cuerpo muere. Por eso es que muchos pasajes que se refieren a la muerte física se refieren también al alma. Sin embargo, se produce un peculiar agotamiento del cuerpo físico cuando el espíritu no está dentro. A través de los años en que he estado en este ministerio, el Señor me ha enseñado que el agotamiento del cuerpo físico es peculiar en cuanto a que produce una aguda falta de proteína. Si no nos cuidamos de aumentar la ingestión de proteínas de alta calidad durante los días de intensa batalla espiritual, nos debilitamos. La Biblia habla bastante de este tema. Desde el pacto de Dios con Noé, en que Dios dijo a Noé que comiera carne, Satanás y los demonios han estado intentando de hacer que la gente no coma carne. Es interesante
que los hindúes y muchas otras religiones orientales, todas las cuales son formas de adoración de demonio, creen que el éxito de un medium o de un adepto suyo, poderes se originan en los demonios que lo tienen poseído, dependen de la presencia en su cuerpo de un fluido misterioso llamado akasa, que se agota pronto y sin el cual los demonios no pueden actuar. Este fluido, dicen los hindúes, puede regenerarse solo con una dieta vegetariana y castidad. Si nos detenemos a pensar, vemos que la gota que rebosó la copa, por así decirlo, y que provocó el juicio de Dios en forma de diluvio, fueron las relaciones sexuales entre humanos y demonios. Génesis 6. No creo que fue casualidad que Dios ordenara a Noé que comiera carne después del diluvio. Dios sabía muy bien la batalla espiritual que tendría que sostener Noé y sus hijos para impedir que los demonios dominaran sus vidas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y las leyes que Dios dio a su pueblo Israel, hallamos que los guerreros espirituales de aquellos días eran los levitas de Israel. Su dieta abundaba en carne de res y de cerdo. Si la carne de res es tan dañina, ¿por qué Abraham le preparó carne de res a Dios mismo cuando llegó a visitarlo? Abraham indudablemente quería preparar lo mejor que tenía. Vaya a Génesis, capítulo 18, verso 1 al 7 y lea. Si nos fijamos en los diferentes guerreros espirituales de renombre del Antiguo Testamento, notaremos que cada vez que se preparaban para librar una gran batalla, Dios los preparaba con alimento carnívoro. Por ejemplo, Elías, fíjense en el menú que Dios mismo le preparó durante el periodo de preparación antes del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a lo que Jehová dijo. Pues se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, que está antes del Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. El Señor habla muy directamente en cuanto a esto a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu dice manifestadamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay de desechar, tomándose con hacimiento de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. He estudiado cuidadosamente la literatura médica, y a pesar de toda la publicidad, no hay un buen estudio que demuestre conclusivamente que la carne roja es dañina. Por favor, fíjese que me estoy refiriendo a la carne magra, no a la grasa, de la cual el Señor, al darles la ley, dijo a los israelitas que no comieran. Es más, muchos son los trabajos que demuestran los méritos de los suplementos proteínicos en una amplia gama de enfermedades. Pero Satanás tiene tan controlada la medicina que es extremadamente difícil lograr que el médico promedio preste atención a los méritos y a la necesidad de la proteína. Si uno se detiene a evaluar, nota
que lo central en las comidas salutíferas es la abstinencia de carne. No es casualidad, es un plan cuidadosamente trazado por Satanás. Él sabe muy bien la proteína que nuestros cuerpos necesitan y la tremenda cantidad de proteína que consume en cualquier participación en una guerra espiritual. Si puedes evitar que los guerreros de Dios coman carne, puede causar debilidad y enfermedades en ellos por falta de proteína. El cuerpo físico rápidamente pierde su capacidad de luchar contra la infección cuando se le priva de proteína. Muchos mueren innecesariamente en esta época de medicina moderna porque sus médicos no les dan suplementos proteínicos. En los días de intensas batallas a menudo hallamos que es necesario comer carne por lo menos 2 veces al día. Si no, rápidamente perdemos vigor y hasta caemos físicamente enfermos. He trabajado con mucha gente que al estar bajo intenso ataque de brujería se ponen excesivamente débiles y hasta enfermas, simplemente porque desconocían los simples principios de Dios en cuanto a la necesidad de ingerir proteína. Todos mejoran mucho cuando aumentan la cantidad de carne en sus dietas. Cuando esté sufriendo de dolores depresivos y agotamiento por estar al frente de batalla o en cualquier otra ocasión, no olvide una de las principales armas, la alabanza. Jamás olvidaré la noche en que el Padre me enseñó esa lección. Acababa de acostarme y daba vueltas en la cama sin poder dormir. Estaba agotada con dolores y todo me parecía imposible. En realidad, lo que estaba era entregándome a la autocompasión. De pronto el Padre me permitió ver a través de los ojos de mi cuerpo espiritual y me vi en frente de batalla, es decir, mi cuerpo espiritual, pero no estaba luchando, estaba tirada en el suelo, rodeada de demonios que se mofaban de mí y me arrojaban piedras. No me importaba. Estaba tan cansada que tenía la esperanza de que los demonios me mataran. No quería vivir, no había hacia dónde correr, ni manera alguna de escapar de la situación, excepto erguirme y luchar. Pero en aquel momento estaba demasiado cansada y deprimida para hacerlo. No sé cuánto sabía Elaine de lo que estaba sucediendo, pero sé que en respuesta a una orden del Padre entró en el cuarto y puso un cassette de música cristiana. No estaba con ánimo de oír música y menos aquel cassette de himnos de alabanza que Elaine escogió. Elaine no me dijo nada, simplemente se sentó a oír la música. Suave y persistentemente el Espíritu Santo me fue mostrando que mal hacía en entregarme a la autocompasión. Una vez más, me maravillé de cuán tierno y amoroso es el Señor cuando fallamos y caemos. No pude sino corresponder a ese gran amor, así que comencé a cantar con mi cuerpo a la par de las grabaciones en el mundo espiritual. Me puse en pie con dificultad y dije a los demonios que no importaba lo que hicieran, que iba a alabar a mi Señor por su indecible amor. Levanté la cabeza, las manos y los brazos al cielo y canté con el corazón lleno de amor, adoración y alabanza, en mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual a la vez. Al hacerlo, de repente en el mundo espiritual, una brillante luz blanca me rodeó y vi todos los demonios caer de bruces en el suelo y luego uno por uno se fueron escabullendo hacia la oscuridad. Satanás y los demonios no soportan la alabanza al Señor. Estoy seguro de que fue por eso que Pablo escribió ese debatido versículo de 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Fíjese que dice en todo, no por todo. Mientras peor
es la circunstancia más seguros debemos estar de que Satanás y los demonios nos circundan. Cuando alabamos al Señor, Satanás, que es la causa de nuestros problemas, pierde fuerza enseguida y nosotros ganamos muchas bendiciones. Cuando luche en el terreno espiritual, recuerde que toda arma y táctica que menciona la Biblia está a nuestra disposición. Los salmos son específicamente útiles. No olvides pedirle al Padre que ponga sus pies sobre la roca que es Jesucristo y sus espaldas contra la roca. El Señor le mostrará y le enseñará paso a paso lo que tiene que saber. ¿Está usted dispuesto a servir al Señor de esta manera? Hasta aquí el capítulo 14. Él vino a dar libertad a los cautivos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, gloria, honra, Señor. Señor, nos ponemos delante de ti en esta hora, rogándote, Padre amado, que tú permitas que podamos perseverar en el camino de la verdad. Mira toda influencia del mal, todo espíritu de las tinieblas, Señor. En esta hora los reprendemos y nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cubrimos nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, las vidas de los miembros de nuestra iglesia, las vidas de aquellos que están escuchando hoy este audio y sus familias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos ahora que nos indique, Padre, para ponernos en la brecha por las personas que tú consideres. Ayúdanos, Señor, a vivir fiel delante de ti. Ayúdanos, Señor, a renunciar a toda enviación demoníaca, a toda brujería, a todo plan del enemigo y toda herencia. Señor, en el nombre de Jesús, cubre con la sangre de Cristo nuestras vidas y líbranos de toda maldad. Ayúdanos a perseverar, a ponernos la armadura tuya, Dios, cada día y a resistir y a entrar en batalla según tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no aceptamos ningún tipo de transferencia, de venganza, de sumisión o de enviación demoníaca. Declaramos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, nuestra familia y nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el día de hoy con el capítulo 14. Si Dios lo permite, nos veremos en el siguiente capítulo. Shalom.